Dios los bendiga, hermanos. Vamos a nuestra escuela bíblica de hoy. Hoy día 13 de septiembre de este año 2020. Estamos en el estudio 25 y el tema es: el Señor resucitó. Resucitar viene de la palabra latina resurrectio y de la palabra latina resurgere. Re significa hacia atrás y surgere, de ahí viene la palabra surgir, quiere decir surgir hacia atrás o levantarse. La resurrección se refiere a ese acto de volver a la vida lo que estaba muerto. La definición de resurrección. Y dice el título para jóvenes, es una pregunta, ¿un aparecido? La verdad central dice: los discípulos de Cristo se llenaron de gozo cuando pudieron ver al Cristo resucitado. Sus dudas fueron disipadas y un nuevo entusiasmo llenó el corazón de ellos para convertirles en un equipo de entusiastas comunicadores del mensaje del Evangelio. Y vamos a la palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 36 al 49. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis abatidos, turbados, y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Palabra de Dios. Hacemos una oración antes de comenzar el comentario. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque una vez más nos muestras tu poder, nos muestras tu gloria. Gracias por el significado de la resurrección. Gracias porque reconocemos tu poder, Padre. Gracias porque venciste la muerte, Señor, y así nosotros también tenemos en tu nombre la facultad de vencerla, Padre. Gracias por tu sacrificio, Señor. Reconocemos tu poder en medio nuestro y sabemos que en ti tenemos la esperanza de vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la resurrección, ese día tan glorioso. Las primeras en darse con este evento de la resurrección fueron unas mujeres. Dato curioso, fueron mujeres las primeras que recibieron la noticia de la resurrección de Jesús. Eran aproximadamente 5 o 6 mujeres.
María Magdalena, estaba María, la madre de Santiago, y una mujer llamada Juana, entre otras. Fueron temprano ese domingo a la tumba de Jesús, fueron con sus especias para ungir el cuerpo del Señor, y al entrar en la misma se percataron de que el cuerpo de Jesús no estaba. En ese momento se llenaron de miedo, se llenaron de temor, y se le aparecieron dos ángeles en forma de hombres. Dos ángeles, dice la palabra, con una vestidura resplandeciente. Ellas se llenaron de miedo, y estos ángeles les preguntaron: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que está vivo? Hay una tumba vacía en Jerusalén. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Se llenaron de temor, sin embargo, al escuchar esta noticia, recordaron las palabras que Jesús les había dicho. Los ángeles les dijeron: recuerden lo que Él les dijo cuando estaba en Galilea. Él les dijo que tenía que padecer, tenía que ser entregado por los hombres, iba a ser traicionado, iba a estar en manos de pecadores. Él les había dicho que iba a morir y que resucitaría al tercer día. Al momento, estas mujeres fueron corriendo a donde estaban los discípulos para contarles su experiencia. Cuando llegaron al lugar, le contaron a los apóstoles, a los discípulos, lo que habían visto, lo que el ángel les había dicho, que Jesús había resucitado. Pero estos apóstoles no les creyeron. Pensaron que eran tonterías de aquellas mujeres. No les creyeron. Sin embargo, Pedro, al escuchar esto, salió corriendo y fue a la tumba, miró desde afuera. Tampoco vio el cuerpo de Jesús. Y salió de allí corriendo pensando qué había pasado. En múltiples ocasiones Jesús les había dicho a todos ellos que Él iba a ser traicionado, que iba a ser entregado en manos de pecadores, que iba a ser castigado, que iba a ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Pero evidentemente los apóstoles, sus discípulos, no lo entendieron. Ellos nunca entendieron esto que Jesús les decía. Por eso no creían. Dice la palabra que en ese mismo día, dos de sus discípulos, Cleofas y otro, viajaron desde Jerusalén hasta Emaús, camino a Emaús. Y ellos iban por todo el camino lamentando la muerte de Jesús y todo lo que había acontecido. Dice la palabra que el mismo Jesús se les apareció a ellos y caminó junto a ellos. Pero Dios impidió que ellos pudieran reconocerlo. Dice la Biblia que sus ojos estaban vedados, como si estuvieran tapados por el mismo Dios, para evitar que lo reconocieran en ese momento. Así que Jesús iba caminando con ellos. Y Jesús les preguntó: ¿de qué hablan? ¿Cuál es el tema? ¿Qué están ustedes expresando? Estos dos hombres lo miraron sorprendidos y le dijeron: ¿acaso eres tú el único extranjero que no sabe lo que sucedió? ¿Qué sucedió?, pregunta Jesús. ¿Acaso tú eres el único que no sabe lo que le pasó a Jesús, nuestro maestro poderoso, que hizo grandes milagros y nos mostró grandes enseñanzas? ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Quiere decir entonces que esta muerte de Jesús fue un hecho muy conocido en esa área. Y empezaron a contarle a Jesús lo que pasó. Le dijeron a Jesús: lo peor de todo es que nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera nuestro Salvador, nuestro Libertador. Ellos tenían la esperanza de que Jesús los iba a librar, los iba a liberar del yugo romano.
Ellos tenían la esperanza de que Jesús impusiera en Israel un gobierno justo, un gobierno de gran bonanza, un gobierno de abundancia, un gobierno que acabara con los problemas de Israel. Ellos no estaban pensando en el cielo, ellos pensaban en alguien que resolviera sus problemas. Es como decir, si Puerto Rico en este momento está en quiebra y vamos a suponer que esperásemos a alguien, a un gobernante que nos va a sacar de esta quiebra y que va a poner a Puerto Rico ¿verdad? Como un país progresista, como un país de abundancia, y que se iba a acabar la pobreza en Puerto Rico. Así era la esperanza que ellos tenían de Jesús. Eso es lo que ellos esperaban, un gobierno justo. Ellos esperaban un gobernador que los librara, que los salvara, pero que los salvara de las situaciones aquí en la tierra. Mientras le contaban esto a Jesús, le dio una especie de regaño. Les dijo: ustedes a la verdad que son necios. Son necios. Les dijo Jesús, les preguntó: ¿acaso no está bien claro en las Escrituras que el Cristo, el Mesías, tenía que padecer, tenía que ser entregado en manos de pecadores, tenía que ser crucificado y que tenía que sufrir todos estos dolores para poder estar en su gloria? Y de ahí en adelante, por el camino, Jesús comenzó a comentarle, a enseñarles todo lo que en las Escrituras, miren, desde Génesis, todos esos libros de Moisés, los libros de los profetas y los libros de los salmos, en toda esa escritura se menciona lo que Jesús iba a padecer, se menciona lo que él iba a sufrir, se menciona desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. En todo el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Todas esas profecías están ahí escritas. Pero parece que ellos no entendían la palabra. Leían la palabra, pero no la entendían. Por eso Jesús les llamó necios. Les dijo: ustedes no son lo suficientemente inteligentes para entender. No han sido lo suficientemente inteligentes para entender que estaba escrito, que esto tenía que suceder. De repente en el camino ellos llegaron a la casa donde iban a pernoctar, y Jesús hizo como que se iba a ir, como que iba a adelantárseles, y ellos le rogaron, por favor, quédate con nosotros, que ya se hace tarde, ya está a punto de caer la noche. Y Jesús los complació y entró a la casa con ellos. Se sentaron a la mesa. Allí Jesús bendijo el pan, lo partió, y en ese preciso momento Dios quitó el velo de sus ojos, y en ese momento pudieron reconocer que era su maestro, pudieron reconocer que era Jesús. Pero en ese preciso momento que lo reconocieron, Jesús desapareció de su vista. ¿Por qué? Es interesante saber que cuando Jesús resucitó, su cuerpo ciertamente era de carne y hueso como el de nosotros. Su cuerpo estaba en carne y hueso. No era un espíritu, su cuerpo estaba en carne y hueso, pero no estaba sujeto a las leyes materiales. Repito, cuando Jesús resucitó, su cuerpo era de carne y hueso, pero no estaba sujeto a las leyes materiales. Por eso fue que en ese momento desapareció como lo hizo. Luego de eso, estos discípulos, imagínense, estaban gozosos, asombrados, temerosos, pero más que nada gozosos, y emprendieron carrera de vuelta a Jerusalén. En menos de una hora, dice la palabra, que llegaron a Jerusalén y comenzaron a contarle a los discípulos lo que había acontecido. Pero antes de ellos contar su experiencia, los discípulos ya estaban en la casa hablando, una casa a puerta cerrada, y estaban comentando sobre la resurrección de Jesús. Estaban comentando que Jesús se le había parecido a Pedro, que había resucitado. Y en eso, estos hombres que iban camino de Emaús les contaron a su vez a los discípulos la experiencia de ellos en el camino de Emaús. Y en ese preciso momento se aparece el Señor Jesús en medio de ellos.
La puerta estaba cerrada, pero Jesús apareció, se les apareció, estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Repito, su cuerpo, aunque era de carne y hueso, no estaba sujeto a las leyes materiales. Por eso podía hacer lo que hizo. Entró Jesús, ellos se llenaron de miedo, imagínense. No es lo mismo escuchar yo voy a resucitar que ver al resucitado. Estaban llenos de miedo porque creían que era un fantasma, creían que era un espíritu. Jesús se les aparece y les dice, mírenme, mírenme, y les enseña, en ese momento les enseña las manos perforadas por los clavos, les enseña los pies también perforados por los clavos, y les dice, vean, tóquenme, le dice Jesús, tóquenme, para que se den cuenta de que no soy un espíritu ni un fantasma, que soy yo, realmente soy yo. Los espíritus no se pueden tocar. Jesús le decía, tóquenme. Con todo y eso, ellos tenían sus dudas, tenían sus, vamos a decir, tenían sus preocupaciones de que no fuera un fantasma, tenían miedo. Y Jesús, para acabar de probarles a ellos, les pidió algo de comer. Obviamente los espíritus no comen. Para que vean que yo soy real, que soy yo en carne y hueso y no soy un espíritu ni un fantasma, ¿tenéis algo de comer? Le ofrecieron entonces pescado asado y miel. Y Jesús comió frente a ellos. Obviamente ya no hacía falta más evidencia de que era realmente Jesús en su cuerpo resucitado. Se llenaron de gozo, se llenaron de alegría. Y Jesús, para seguirlos calmando, les dijo, recuerden que yo les dije a ustedes que esto tenía que pasar. Les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. La resurrección de Jesús fue el principio para la predicación del Evangelio. Y les dijo a ellos, ya ven que resucité como estaba escrito, ya tengo poder sobre la vida, sobre la muerte, y ustedes son testigos. Y nosotros también, todos los cristianos, somos testigos de la resurrección de Jesús. Hay una tumba vacía en Jerusalén, nuestro Señor vive y vive para siempre. Así que les dijo, este Evangelio se ha de predicar en todas las naciones para que todo el que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que hace hincapié en que el Evangelio será predicado a todas las naciones, a todo el mundo. Donde quiera que haya un ser humano, será predicado el Evangelio. La resurrección de Jesús muestra su victoria. La resurrección de Jesús muestra su poder. Dice la palabra que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Ha habido muchos maestros, muchos filósofos, muchos hombres que el hombre ha adorado en el mundo, pero no han resucitado, como lo hizo nuestro Señor. Para finalizar, hay que decir que lo grandioso de esta resurrección es que con este hecho de poder, imagínense, vencer la muerte. ¿Quién puede vencer la muerte sino solo Jesús? Venciendo la muerte, resucitando al tercer día, como lo había dicho, como lo decían las profecías. Con este hecho Él demostró que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y que si Él resucitó, Él también tiene la capacidad de darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Esa es la bendita esperanza que tenemos. Con su resurrección demostró que asimismo tiene todo el poder y la capacidad de darnos la vida eterna que nos ofrece. En esa vida creemos, hacia esa vida vamos, porque
su muerte y resurrección no fueron en vano. Él tiene toda autoridad. Él dijo, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Busquemos del Señor, y aunque la muerte es un hecho irreparable, que todos llegaremos, tenemos la esperanza y la seguridad de esa vida eterna, porque Cristo venció la muerte. Nos gozamos con eso. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.